Continuamos el seminario con la presentación del tema 5, titulado Reflexiones lingüísticas en las obras del Tesoro Lexicográfico de Cuba, presentado por Elisa García González y Lidia Santana González. Elisa García es jefa del Departamento de Lingüística del Instituto de Literatura y Lingüística de Cuba y profesora adjunta de la Universidad de La Habana. Es graduada en Letras en la Universidad de La Habana, máster en Lingüística aplicada por la propia universidad y en lexicografía hispánica por la Real Academia de la Lengua Española. Actualmente es alumna del programa doctoral de Ciencias Lingüísticas de la Universidad de La Habana. Lidia Santana González, licenciada en Filología Hispánica en la especialidad de Lingüística Hispánica de la Universidad de La Habana, fue investigadora del Instituto de Literatura y Lingüística de Cuba y actualmente se desempeña como especialista de Relaciones Internacionales del ILL. Es miembro de la Sociedad Económica de Amigos del País. Sí, buenas tardes. Entonces continuamos con el tema 5, como bien había dicho Amalia, reflexiones lingüísticas en las obras del Tesoro Lexicográfico de Cuba, que pertenece al seminario Tesoro Lexicográfico de Cuba, Diccionarios como Corpus, Testimonio Diacrónico de la Lengua y la Cultura Cubanas del siglo XIX. Nuestro trabajo va a estar presentado a dos manos en un primer momento. Quien les habla, Elisa García González, y seguidamente la investigadora Lidia Santana González. Tenemos entonces como objetivos mostrar a través de los elementos paratextuales de los diccionarios tradicionales decimonónicos, particularmente los prólogos, aquellas reflexiones en torno a la variedad cubana del español que se va afianzando. Hemos dividido entonces la presentación en 4 acápites: reflexiones en torno a la diferencialidad, consideraciones sobre la variedad prestigiosa y la normatividad, cuestiones ortográficas y etimológicas, temas bastante polémicos en este siglo XIX, algunas reflexiones en cuanto a la terminología lingüística empleada, y para reforzar estas reflexiones, pues contamos con un breve ejemplario al final de la presentación. El siglo XIX cubano, como veíamos en presentaciones anteriores, viene a cristalizar en Cuba lo que pudiera llamarse una tradición humanística a partir de los estudios de latín, gramática, retórica y, por supuesto, la naciente pero constante labor lexicográfica. La lengua, como parte indisoluble de la cultura y como vehículo perfecto de la nueva nacionalidad que inevitablemente iba surgiendo, va a hacerse eco de constantes preocupaciones centradas en cómo legitimar las innegables diferencias diastráticas, diafásicas y geográficas percibidas, en cuál debía ser el modelo nivelador de lengua a seguir o cuál la variante más prestigiosa, así como en el cuestionamiento sobre la ortografía y la etimología de las nuevas voces que se iban acopiando. De manera que desde época temprana muchos autores se percataron de esta evidente diferenciación que se había producido entre la variante peninsular y nuestra variante cubana del español. De ahí la preocupación reiterada por plasmar de alguna manera estas voces nuevas en listas, vocabularios, glosarios, diccionarios, y que de alguna manera hemos visto ya en otras presentaciones. Vemos, por ejemplo, que hay una serie de autores que hacen una alusión explícita a este carácter distintivo, como esta cita de García de Arbolella, o el listado que el mismo autor propone de voces en letras bastardillas o en cursiva, ¿verdad? Que para el autor son distintivas o son distinguidas como diferentes. En Cuba primitiva, por ejemplo, Bachiller y Morales explicita en el prólogo que al final de su obra, en la sección de apéndices, el autor incluye etimologías de varias palabras que no son de origen español, traídas de regiones americanas y de las Canarias. Y Juan Ignacio de Armas, en su Orígenes del lenguaje criollo del 82, pues menciona el conjunto de voces y construcciones peculiares de uso corriente y general en las islas de Cuba, Santo Domingo y Puerto Rico, en las repúblicas de Venezuela y Colombia y en alguna parte de Centroamérica. Más adelante se refiere a este lenguaje que empezó a formarse en las Antillas sobre la ancha base del idioma castellano. Desde los primeros días del descubrimiento se propagó con la conquista al continente, siendo designado en sus principios con el nombre de lengua de las islas, se enriqueció a su vez con multitud de vocablos de las nuevas regiones conquistadas, adquirió homogeneidad y un carácter distintivo, y vemos ahí la alusión a la distinción con los primeros criollos.
allegó a su formación los más variados componentes y hoy constituye un cuasi dialecto castellano que comprende el litoral del Mar Caribe y que será sin duda, para una época aún remota, la base de un idioma hijo del que trajeron los descubridores y conquistadores de América. Muchos autores van a explicitar en sus prólogos la importancia que debe concedérsele entonces a estos estudios americanistas y la influencia innegable que la cultura española ha dejado en América, como es el caso de Nicolás Fort y Roldán, el mismo de Armas, y también José Miguel Macías. Tenemos en pantalla una cita de el propio José Miguel Macías de su diccionario cubano etimológico crítico, razonado y comprensivo de 1885, dos momentos donde al final expresa que su libro solo se ocupa de los provincialismos cubanos y de algunos términos americanos de uso frecuente en Cuba. De manera que en estas publicaciones revisadas se hace presente una tendencia enfocada hacia el estudio de aquellos rasgos de lengua que daban lugar a una norma americana distinta a la de la península y dentro de ella a la variedad nacional dentro de aquel español americano. Así pues, va solidificándose en Cuba la voluntad de ir cristalizando su identidad nacional desde la perspectiva lingüística. Incluso se homologa lo sucedido en el territorio americano con la expansión del latín en el territorio románico, como nos expresa Juan Ignacio de Armas en Orígenes del lenguaje criollo. Se percibe entonces una común conciencia de identidad hispanoamericana en el reconocimiento de una compatibilidad de rasgos lingüísticos diferentes a los de España y por tanto unificadores de este territorio, aunque siempre se reconocen las diferencias también existentes en la lengua de cada región particular. Se explicita la intención de ayudar a la formación de un vocabulario uniforme entre los pueblos hispanoamericanos que a su vez contribuye con la Real Academia Española en el completamiento de su diccionario. No obstante, aún existía la intención de no apartarse excesivamente del modelo de lengua hispánico, por lo que en varios artículos lexicográficos prevalece un juicio despectivo acerca de algunas de las características lingüísticas oriundas de América y específicamente de Cuba. Sin embargo, se le va concediendo poco a poco una mayor atención a la presencia del léxico indígena y africano en el habla cubana. En todos los casos, siempre se da por evidente la premisa de que en Cuba la formación o la conformación de una diferente modalidad de la lengua española fue una resultante de la mezcla con la influencia indígena, la llegada de inmigrantes y la lógica evolución del lenguaje en un nuevo contexto geográfico, cultural y social. Ahora bien, como se ha podido apreciar en presentaciones anteriores, la dimensión geográfica, de una manera u otra, se hace muy presente en la lexicografía y en la metalexicografía decimonónica. En muchas ocasiones, el punto de partida de los repertorios de voces lo constituye la voluntad de describir la geografía de la isla, que traía innegablemente la necesidad de definir ciertos términos, voces que, según los autores, podrían resultar poco conocidas para los hablantes que estrenaban la variedad cubana de la lengua española. De ahí que la voluntad cartográfica muchas veces va de la mano de la lexicográfica. Incluso se recurre a lo dicho en los mapas también para legitimar usos considerados correctos, formas ortográficas, variantes de prestigios y así tomar estas obras cartográficas también como modelos normativos. Esto es lo que sucede con la Carta Geógrafo-Topográfica de la isla de Cuba de 1835, más conocida como Mapa de Vives, que es mencionada por más de un diccionarista y tomada como patrón de normatividad, porque muchas veces ellos manifiestan la manera, según su parecer, correcta de escribir una voz en independencia de lo que aparece en este Mapa de Vives o en otros mapas de la época. Esta carta geógrafo-topográfica de la isla de Cuba de 1835 es una obra cumbre de la geografía, de la cartografía en Cuba. Debe su nombre a que fue un encargo del entonces gobernador español de la isla, Francisco Dionisio Vives. Es un mapa muy destacado, muy detallado, publicado en 6 hojas. Incluye un plano de la ciudad de La Habana con descripción de las principales edificaciones. Además tiene planos de Santiago de Cuba, Matanzas y Puerto Príncipe.
Fue dedicado a la reina Nuestra Señora Doña Isabel y fue encontrado formando parte del archivo de la Sociedad Económica de Amigos del País, que atesora nuestro centro, el Instituto de Literatura y Lingüística. Llamó la atención su gran tamaño y la información tan minuciosa que recoge desde el punto de vista geográfico, demográfico y toponímico. Ese es el resultado de una investigación histórico-geocartográfica y documental que logra rescatar la toponimia existente en el siglo XIX, lo que lo convierte en una obra de consulta imprescindible para estudiantes, profesores e investigadores en el estudio del desarrollo socioeconómico, cultural e histórico del país, en especial para el análisis de las modificaciones de los nombres geográficos del siglo, de la presencia de la industria azucarera, de la dinámica estructural de la propiedad de la tierra, así como patrón implícito de normatividad lingüística. Posee también al final un mapa, un cuadro estadístico con la población de las principales ciudades, la distancia en kilómetros que las separan, comercio, etcétera, sus cayos e islas adyacentes, toda la topografía, hidrografía y toponimia del país. Contiene cuadros con datos demográficos resultados del censo de 1827 y, como les decía, es muy mencionado por los diccionaristas de la época, en especial por Esteban Pichardo, quien dedica no pocas páginas a hacer referencia a este importante mapa. Ahora dedicaremos entonces un espacio especial al reflejo de la variabilidad geográfica como signo de diferencialidad en estas obras lexicográficas del siglo XIX. Es indiscutible que la variedad cubana del español juega un papel identitario y es considerada por la mayoría de los hablantes como una variedad reconocida también por hispanohablantes extranjeros. La lengua española en Cuba, como sabemos, estuvo influenciada en su conformación por la inmigración española en mayor grado, pero también por la africana y la china, además del legado arhuaco, presente fundamentalmente en el nivel léxico. Sin embargo, tal como han planteado diversos autores, como Herminio Almendros, que lo vemos en pantalla, esta fusión no dio origen a un nuevo dialecto. Pero los procesos interculturales y la propia diversidad característica de las sociedades humanas han generado diferencias lingüísticas y culturales en Cuba, sin atisbo de fragmentación de nuestra variante nacional de lengua. El hablante cubano percibe como distintas unas zonas u otras del país. Es capaz de distinguir por la entonación, algunos rasgos fonéticos y el vocabulario, siempre en ese orden, la zona de origen de su interlocutor. En este sentido, identifica fácilmente a los cubanos de las dos regiones extremas del país y también a los de la región intermedia. Estas tres grandes áreas geográficas percibidas por los hablantes son denominadas comúnmente, como vemos en pantalla, Occidente, Centro y Oriente. Es en el siglo XIX, con la figura de Esteban Pichardo, cuando aparecen los primeros trabajos con orientación dialectológica en Cuba. Muchos de los diccionarios seleccionados también reconocen como centros y radiadores de patrones lingüísticos la zona occidental y también la oriental. En el Diccionario Provincial Casi Razonado de Voces y Frases Cubanas, la primera edición, el 36, ya Pichardo enumera una serie de provincialismos localizados, como dice en la cita, en los departamentos occidental, central u oriental, y por ejemplo atribuye que la voz mariposa es del departamento occidental, tatagua, que es una voz indígena, es del occidental, zum zum del occidental, rezumbador de la parte central y zumbete o zunzumbete pertenecen al departamento oriental. Se convierte así en el primer estudio publicado que hace alusión a la existencia de zonas o áreas geolectales en el país. Incluso hace alusión a cuestiones de índole morfológica, como la formación de los diminutivos y en este caso el voceo presente en las regiones de Puerto Príncipe y Bayamo. Además, como vemos, afirma entonces esta diferencialidad geográfica existente en la isla, acudiendo a varios ejemplos como vemos en pantalla. En cuanto a la microestructura de su diccionario, disímiles son las frases o expresiones que emplea en los diferentes artículos lexicográficos para dar cuenta de usos restringidos a determinadas zonas, en la parte oriental, en la parte occidental,
el vulgo del departamento occidental, incluso llega a acotar el lugar específico en Bayamo, en Santiago de Cuba. Vimos anteriormente vuelta arriba, vuelta abajo. Y adoptando lo comenzado por Pichardo, muchos de los lexicógrafos siguientes mantuvieron, de una manera u otra, la presentación irregular de las variaciones de uso dialectal de algunas voces, mayoritariamente privativas del español de Cuba, siempre atendiendo a las tres zonas legitimadas, o sea, Occidente, Centro y Oriente. Jacobo de la Pezuela, Antonio Bachiller y Morales, José Miguel Macías y otros repiten fórmulas locativas asistemáticas a imitación de lo que comenzó Pichardo. En Cuba, la de Cuba, la nuestra, la que nos corresponde, conocido en la parte oriental como y en la occidental como, de algún uso en la región oriental. En la parte oriental dicen a lo que llaman de otra manera en la occidental, que conserva el nombre de en la parte oriental de la isla de Cuba y es conocido como en la occidental. En la mayor parte de la isla, ya voz con que se designan algunas localidades del departamento oriental, en La Habana, en Bayamo y otras comarcas, en la parte occidental de Pinal de Río. Vemos en pantalla algunas de estas voces marcadas constantemente con marcas de distribución o de diferenciación geográfica en nuestro territorio nacional y recurrentes en todos estos autores decimonónicos. Incluso buscamos en el Tesoro Lexicográfico de Cuba imágenes de definición lexicográfica de estos diccionarios a partir de la aplicación informática y buscamos su correspondencia con los mapas que de estas mismas voces hace el Atlas Lingüístico de Cuba y que por supuesto todavía en el siglo XX, que es cuando se realiza el Atlas Lingüístico de Cuba, mantienen exactamente la misma localización geográfica marcada por los diccionaristas decimonónicos. Este es el caso de Amapola, Caravana. Debajo tenemos el mapa y la distribución geográfica de las diferentes voces. Periquito, que alterna con catey y perico, como dice el autor, en Occidente es más catey. Tomeguín o Tomeguín del Pinar. Cencerenico le dicen en Santiago de Cuba. Totí o Choncholí también. Totí es más de la parte oriental. Arriero, que alterna con la voz huacaica, que es de uso, es un indigenismo. Pila, Casillas, según los autores se le dice en Occidente, y otras voces afines. Cotorra y perico, que son las voces que más alternan y que en el mapa se puede distinguir muy claramente la concentración en determinadas zonas, más hacia occidente y hacia el centro, una determinada voz y la otra más localizada en el oriente del país, como vemos. Cutara, lo mismo que chancleta en la parte oriental, como nos dice Pichardo, como nos dice Bachiller y Morales o Macías. Bayoya, que es una especie de iguana o de lagarto. E incluso, en varias ocasiones, la marcación geográfica viene de la mano de marcas diastráticas o diafrásicas del tipo, como vemos en pantalla, el vulgo del departamento occidental o vulgarmente en La Habana. En la parte oriental del país se utiliza sin prejuicio este vocablo, no es así en la región central y oriental. El término se evita en algunas regiones de Cuba, de manera que, a modo de conclusión, aunque se ha visto la presencia de una variación dialectal léxica en diccionarios de estos siglos XIX de la variante cubana de la lengua, es innegable que este tipo de variación está aún muy poco representada en esta tradición lexicográfica cubana y, por supuesto, está lejos de mostrar una justa visión de equidad entre los diferentes usos dialectales en Cuba. En cuanto a las consideraciones sobre la variedad prestigiosa y la normatividad,
hemos notado que común en varios de los paratextos estudiados es el hecho de reconocer que en Cuba existía un grupo social de prestigio que era poseedor, lógicamente, de una variedad de lengua a tono con su posición. Esta habla culta aparece representada por una intelectualidad de prestigio. Ello no implica grado universitario, sino una autoridad en la sociedad, ya sea como escritor, profesional o persona de la aristocracia. Así nos comenta Nicolás Fori Roldán: pretendo demostrar que en la isla de Cuba no ha faltado, por cierto, ese movimiento intelectual propio de los pueblos cubanos cultos y modernos. A pesar de la lucha por la nacionalidad y el mantenimiento del español como parte de esta y de un intento de algunos autores por pasar de lo normativo a lo realmente hablado por el pueblo, se mantenían los prejuicios, solo se consideraba la lengua culta, salvo excepciones, se desconocían las legítimas formas populares y se seguía, en cuanto a gramática, lo dictado por la Real Academia Española. Por tanto, en esta época predomina en las obras lexicográficas, didácticas, literarias, un enfoque más prescriptivo que descriptivo. Así, por ejemplo, tenemos en pantalla una cita del Compendio de la Geografía de la Isla de Cuba de Felipe Puey, donde alude a una expresión vulgar. O sea, este enfoque prescriptivo se nota muchas veces en la manera de presentar estas marcas diastráticas y diafásicas. También se hace alusión en cuanto a un río, o sea, el nombre del río, una nota al pie, al hecho de que los vecinos dicen Banes, como vemos en pantalla, pero es Bani. O sea, incluso en esa misma cita vemos cómo el mapa se erige como modelo normativo. O sea, el autor expresa que debe decirse cómo está escrito en los libros del Cabildo y también en el mapa particular levantado por la Comisión Topográfica de 1825. Pichardo entonces incluso establece gradaciones diastráticas en ascenso. Se habla de voces corruptas, voces vulgares, voces familiares, voces cultas, y expresa, como vemos en pantalla, que estas voces corrompidas se estampan para que no se usen, pero también deben excusarse las muy vulgares y aún familiares cuando se habla o escribe oficialmente o en cualquier modo que demande estilo culto. Además, acota que hay otros defectos no comunes a toda la isla, a todas las personas, y ejemplifica que en La Habana se oye con frecuencia pronunciar con L las voces terminadas en R. En tierra adentro, singularmente en Puerto Príncipe y Bayamo, es aún muy usado el antiguo personal voz, que evidentemente tenía una marca peyorativa en estos momentos.